Que el Señor bendiga a mis hermanos, bienvenidos a una transmisión más de esta Iglesia al Aire, domingo, culto de discípulos en acción, y vamos a aprender más de la palabra del Señor en esta tarde. Les invito a que me acompañen a leer el Salmo 90 para poder iniciar el mensaje de este día. Leamos la palabra del Señor y acompáñenme al Salmo 90 que nos habla de la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Dice la palabra del Señor: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos. Vemos lo maravilloso que nos enseña la palabra. Dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Recordemos que para el Señor está en una eternidad continua, o sea, no hay tiempo. Ayer podemos estar pidiéndole nosotros al Señor, y para Él pueden pasar mucho tiempo, pero para Él es como que ayer mismo nos haya respondido. Así es que mantengamos siempre esa esperanza, mantengamos siempre esa confianza en Dios, que Él a su tiempo va a responder esas peticiones que todos nosotros podamos tener en este día, en esta hora. Sepa usted que Dios nunca nos abandona, sepa usted que Dios siempre está presente en nuestras vidas, a pesar de que nosotros sintamos que nos ha abandonado. Y es algo sobre eso que vamos a hablar en esta hora. Es algo sobre cómo seguir la dirección de Dios. Qué importante es la dirección de Dios en nuestras vidas. Y yo he hablado mucho, o he mencionado mucho, que el Espíritu Santo es quien nos guía. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a caminar, y que vayamos conforme a la voluntad de Dios, y que vayamos conforme al tiempo de Dios. Entonces nosotros debemos entender de que, a pesar de que muchas veces no entendemos, no comprendemos qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que nosotros debemos hacer o seguir en la vida, recuérdese que Dios tiene un plan para usted y para mí, y que dependiendo de eso es lo que nosotros debemos hacer, y conforme a lo que nosotros debemos actuar o caminar. Pero muchas veces el creyente no quiere que el Espíritu Santo le guíe, y quiere hacer lo que Él quiere. Vamos a estudiar en esta tarde entonces acerca de la dirección de Dios, cómo nosotros podemos buscarla y qué debemos hacer, cómo debemos entender qué es lo que Dios quiere para nosotros y cuál es el camino que usted debe de seguir. Si usted toma el camino equivocado, pues va a pagar las consecuencias de ello. Y para eso vamos a estudiar en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos del 6 al 10. Hechos, capítulo 16, versículos del 6 al 10, y vamos a hablar acerca de la dirección de Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos. Vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo 16, versículos del 6. Hechos 16, versículos del 6 al 10. Dice la palabra del Señor: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia,
pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta tarde por tu bendita palabra. Gracias por tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que hables al corazón de cada persona que va a ver este mensaje, que nos hables, Señor, y nos permitas entender, Señor, que tu dirección es muy importante en la vida de cada creyente. Que tu dirección, Señor, es lo que debemos buscar día a día y no hacer nuestra propia voluntad, Señor. Perdónanos, Señor, por lo malo y los errores que hemos cometido en el pasado. Sabemos que tú estás aquí con nosotros, que día a día tú caminas con nosotros, Señor, y que nunca te has apartado de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. Uno de los grandes peligros o problemas en la vida cristiana es tomar decisiones equivocadas. El cristiano todos los días, continuamente, y todas las personas todos los días y continuamente están tomando decisiones, porque de eso se trata la vida. Pero ¿cuál es la diferencia que debemos notar entre la vida de un inconverso, de una persona que no tiene a Cristo, o una persona que no camina conforme a la voluntad de Dios, a una persona que sí lo es? La diferencia es que el Espíritu Santo dirige al cristiano. El Espíritu Santo dirige al Hijo de Dios. Tanto así, por ejemplo, como una persona cuando se enamora, ¿de quién se debe enamorar? Se enamora de alguien que no le es conveniente. Se enamora de una persona que en vez de llevarlo a los caminos del Señor y de orientarlo y de guiarlo a la iglesia, lo lleva por el camino contrario. Ahí tenemos el ejemplo de una persona cristiana, una hermana, que se enamora de un muchacho que andaba en malos pasos. ¿Qué sucedió? Terminó así como esta persona. Debido a que andaban tomando, van a tener un accidente y ahí muere esta hermana. ¿Qué sucede entonces? La llevó por el camino equivocado, se enamoró de la persona equivocada. El cristiano debe tomar decisiones de quién, con quién debe hablar, con quién no debe hablar, quiénes deben ser sus amistades y quién mejor que el Espíritu Santo para ayudarles a tomar esas decisiones. El matrimonio, una persona que decide con quién casarse. Recuerde que la palabra dice que no os unáis con yugo desigual. Aquellas personas que terminan teniendo una pareja o un matrimonio con un yugo desigual es una vida cuesta arriba. Una vida llena de incertidumbres, llena de pleitos, llena de problemas. ¿Por qué? Porque hay un yugo desigual. Una persona que no camina bajo la misma visión. Y la visión debe de ser Cristo en la meta de la familia, en la meta del matrimonio cristiano. Es ahí de que el Espíritu Santo es la mejor persona que me puede determinar si esta persona debe de ser mi pareja o no. Igual, ¿cómo estudiar? ¿Cuándo estudiar? Recuerdo el caso de un pastor que tuvo el llamado de estudiar para el pastor, de estudiar teología y entrar al servicio de Dios. Pero vino este hermano en aquel tiempo y decidió estudiar en la universidad, decidió estudiar una segunda carrera. Él ya había sacado una carrera, ya tenía una carrera. Decidió estudiar una segunda carrera antes que estudiar teología. Y dijo, voy a estudiar teología mejor, voy a estudiar otra carrera antes de estudiar teología. Y se va y estudia otra carrera. Cuando hubo casi terminado esa carrera, le llega una enfermedad a su vida. Y hasta que llegó esa enfermedad entendió y dijo, tomé la decisión equivocada. Tenía que haber estudiado teología primero y después, si era la voluntad de Dios, estudiar otra cosa. Entonces, ¿qué sucedió? Cuesta arriba con esa enfermedad y hasta entonces, y con toda esa enfermedad, estudió teología. Logró terminar, claro que sí. Llegó a ser pastor de una iglesia, claro que sí. Pero hoy, a este tiempo, ya falleció. Probablemente estuviera todavía. Digo probablemente porque tampoco lo sé, ¿verdad? Pero muchas veces tomamos decisiones equivocadas. Esta persona murió joven. Estoy hablando que murió joven, ¿verdad? ¿Cumplió el llamado de Dios? Sí, pero no en el tiempo que Dios se lo había llamado, en el tiempo que Dios había pedido esa decisión. Luego el trabajo. Vemos y decidimos, el cristiano busca un trabajo y dice, ¿a dónde voy a trabajar? Muchas veces tomamos trabajos que no nos convienen. Si bien es cierto, necesitamos el dinero, necesitamos el ingreso para nuestra familia, pero muchas veces como cristianos no nos convienen algunos trabajos. Recuerdo el caso de un hermano que no tenía trabajo, lo habían despedido. Y el único trabajo que logró conseguir en aquel tiempo, después de tanto buscar, era para poder distribuir
en una compañía de venta de cervezas aquí en El Salvador, de productora de cervezas en El Salvador, y él tenía que trabajar en la zona de Oriente para esta empresa. 2 días estuvo el hermano y dijo, este trabajo no es para mí. ¿Por qué? Porque choca con mis creencias y mis convicciones. Eso no es ser radical. Es que cómo va a predicar, andar diciendo a los hermanos, no anden tomando, dejen eso y andan vendiendo. Pero eso fue decisión de él, o sea, no fue decisión de que alguien le haya dicho no trabaje ahí. Eso es la dirección del Espíritu Santo en la vida de una persona. Y así podemos mencionar otros casos de decisiones que las personas tienen en la vida diaria. En ese sentido, es un privilegio, y así tiene que tomarlo usted, es un privilegio de un hijo de Dios. Primero, ser un hijo de Dios, pero luego, con eso de ser hijo de Dios, tiene el privilegio de experimentar, de conocer y aprender que Dios nos dirige. Y experimentar la dirección de Dios es un privilegio en la vida de todo creyente, porque Él nos ama. Y ya vimos que la mayor expresión de amor que Dios nos ha dado es haber enviado a su Hijo a morir por nosotros. Él quiere guiarnos. Tiene muchas formas de hacerlo. Primero, a través de su palabra. Recuerde, no se le olvide, es un privilegio que nosotros como cristianos, Dios nos guíe. Él nos quiera guiar, porque Él nos ama. Y entonces, ¿cómo nos guía Dios? Primero, a través de su palabra. Por eso insistimos e insistimos, y yo le insisto esta tarde, a que usted lea su palabra, lea la Biblia, que no falte la Biblia en su hogar, que no falte la Biblia en su casa. Problemas van a venir, problemas van a ir, pero nosotros debemos de resguardarlos en las palabras. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es el que me guía, es el que alumbra donde yo camino, donde yo pongo mis pasos. Por lo tanto, la palabra no debe faltar. Una segunda forma en que Dios Padre nos ayuda a guiarnos es su Espíritu. El Espíritu Santo es aquel también que tenemos dentro de nosotros, nos redarguye y nos dice qué debemos hacer y qué no. A veces el creyente quiere hacer lo que él quiere y debemos entender de que no vamos a hacer lo que queremos teniendo un Dios que nos guía y tiene un plan para nosotros. Entonces debemos, dice Pablo, no contristéis al Espíritu, contristarlo es entristecerlo. Porque contristarlo es no obedecerle, y así lo contristamos, no de la forma en que lo contristamos, haciendo lo que nosotros nos da la gana y no obedeciéndole a Él. Y luego, también, otra forma de que Dios nos guía es a través de la iglesia misma. Este tipo de mensajes, cuando usted escucha mensajes del predicador y usted siente de que le están hablando a usted, y usted dice, ¿y quién le habrá dicho al pastor lo que estoy pasando? ¿Quién le habrá dicho mi vida? Nadie nos lo ha dicho. Es el Espíritu Santo quien lleva y guía la predicación, y esa predicación muchas veces va orientada bien específicamente a ciertas personas, a una persona, pero no es porque nosotros conozcamos su vida, es porque Dios sí conoce su vida y sabe lo que usted necesita. Por lo tanto, a través de la iglesia, a través de un hermano que llega, a través de pastores que llegan directamente a su vida, a través de otro miembro de la congregación que llega a su vida y le dice el hermano, mire, Dios dice tal cosa, mire, le voy a leer la Biblia y aquí dice en la Biblia que usted debe hacer esto y lo otro. También así Dios guía nuestros pasos, pero nosotros no estamos susceptibles muchas veces, no queremos escuchar el mensaje que nos están dando y queremos hacer lo que a nosotros nos da la gana. Otra forma en que Dios nos guía es a través de las circunstancias, a través de las pruebas, dificultades y adversidades que pasamos. Dios también nos guía a través de ese medio. O sea, usted está viendo diferentes formas en que Dios nos guía, en que Dios nos llama la atención muchas veces, y a través de las adversidades es otra forma. No necesariamente siempre, porque aquí es donde usted tiene que aprender a entender y a buscar qué es lo que Dios quiere. No necesariamente una adversidad, un problema en su vida es porque usted está haciendo algo malo. Muchas veces porque Dios nos está llamando, porque Dios le está guiando, le está diciendo es por aquí el camino que debe seguir. Probablemente, como vamos a ver ahorita más adelante, probablemente estamos siguiendo el camino de Dios y la voluntad de Dios, pero probablemente en algún momento nos detenemos y nos desviamos a hacer lo que nosotros pensamos hacer, y tal vez no es malo, tal vez la intención es buena, pero ahí nos detiene Dios y nos dice, momento, ahí no quiero que sigas, sigue por este otro lado. Y entonces nosotros debemos estar dispuestos a hacer eso, a obedecer lo que Dios nos llama. Entonces, las circunstancias es otra forma de que Dios usa para guiarnos. Entonces, entendemos un testimonio claro en el texto que hemos leído acerca del testimonio de la dirección que Dios da a las personas. Pablo, podemos aprender de que entendió la dirección que Dios estaba dando a él. Él iba en un viaje y él iba a predicar a una región,
Pero de pronto dijo, quiero ir a Asia Menor a predicar a ese lugar. Y ahí dice la palabra que el Espíritu Santo lo detiene y le dice, no, ve a tal parte. Y él se va para otro lado. Pero luego vuelve otra vez a intentar ir a Asia Menor. Y el Espíritu le dice, no, ahí no. O sea, 2 veces el Espíritu lo detuvo. 2 veces le dijo que no fuera a ese lugar. Entonces, ¿cómo podemos entender? De acuerdo al versículo 6, dice en 6, y atravesando Frigia, la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu. Les fue prohibido por el Espíritu. Entonces, en ese versículo 6, encontramos que Pablo no estaba haciendo lo que ellos querían. Vean lo que estamos diciendo. Pablo no estaba haciendo lo que ellos les daba la gana. Ellos estaban siendo guiados por el Espíritu Santo a hacer lo que él les mandaba. ¿Qué estaban haciendo ellos dos? Eso sí, obedeciendo la dirección que Dios les estaba dando. De tal manera de que sí estaban haciendo lo que Dios les había mandado hacer, que era la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra. Eso sí lo estaban haciendo. Pero el punto aquí es que él iba predicando la palabra. Y este es el ejemplo que les pongo. Ellos aquí no estaban haciendo nada indebido. Ellos estaban cumpliendo lo que Dios estaba diciendo, predicando el Evangelio, predicando la palabra de lugar en lugar, de pueblo en pueblo. Eso estaba muy bien. Pero el punto se da cuando él decide ir a otra región donde no les había sido mostrado ir. Y entonces es ahí donde interviene el Espíritu. Y le dice, hey, allí no. Les fue prohibido llegar a ese lugar. ¿Iban haciendo la voluntad de Dios? Sí. En el camino se tratan de enviar, queriendo ir a otro pueblo, a otro lugar, y allí es donde interviene el Espíritu, allí es donde interviene, y entonces le dice, te prohibimos, se le fue prohibido ir a ese lugar. Fue en ese contexto que ellos experimentaron la dirección de Dios, y lo más importante es que la entendieron. Entonces, como advertencia para nosotros es, si lo que estamos haciendo no es la voluntad de Dios, entonces no podemos esperar que Él nos guíe. Primer punto de reflexión en esta tarde. Si lo que estamos haciendo no es la voluntad de Dios, pues entonces tampoco usted va a tener dirección. Dije con el ejemplo de Pablo, ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que predicaran el Evangelio en todo lugar. Pero ojo, Pablo se desvió y dijo, quiero ir también a este lugar, a Asia Menor, en aquel tiempo. Y entonces ahí el Espíritu le dijo, no, allí no. ¿Por qué razón? Puede preguntar también alguien. ¿Y por qué razón no van a ir ahí? Porque el Señor todavía no tiene planes para ese lugar. Porque Dios todavía quizás en aquel tiempo no tenía decidido, o sí tenía decidido, pero no era el tiempo de lo que iba a hacer en ese lugar. Entonces no nos podemos tampoco adelantar en los planes de Dios para una persona, para una región, para un pueblo. No. Tenemos que aprender a entender que Dios tiene tiempo para cada cosa y formas para hacer las cosas también. En este momento entonces tenemos que entender para nosotros, si nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios, no podemos esperar que Dios nos guíe. Él solo guiará a las personas que están haciendo su voluntad. Importante lo que estoy diciendo. Usted espera dirección de Dios si está haciendo su voluntad. Si no está haciendo su voluntad, no espere la dirección de Dios, pero sí espere las consecuencias de lo que usted está haciendo. Eso sí es importante que lo entienda. Las consecuencias de lo que usted está haciendo, si no es la voluntad de Dios, tarde o temprano van a llegar a su vida. Y van a ser consecuencias desastrosas para muchas personas. Y van a decir después, Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios me ha abandonado. No, nosotros somos los que abandonamos a Dios cuando decidimos hacer aquellas cosas que no nos convienen, aquellas cosas que a Dios no le agradan, aquellas cosas que están fuera de su voluntad, y peor si son cosas contra la iglesia, cosas contra los hermanos, cosas contra otros hijos de Dios, es peor todavía. Si nuestras vidas están mal direccionadas, no podemos esperar la dirección de Dios. Es nuestra responsabilidad entonces asegurar que nuestras vidas vayan por la dirección correcta. Y esa es una de las cosas importantes en esta hora, que usted entienda y logre determinar si su vida está caminando conforme a la dirección de Dios. Es lo primero que tenemos que hacer. Así como Abraham fue guiado también bajo la dirección de Dios. Y vemos ese ejemplo de Abraham para que veamos también la importancia. Y podemos ir a través de la Biblia a otros textos. Veamos Génesis capítulo 24. Génesis capítulo 24, versículo 7. Y vamos a ver aquí en el caso de Abraham, cómo Dios lo direcciona, cómo Dios lo guía. Y Abraham era un siervo susceptible a la palabra de Dios. Dice el versículo 7 del capítulo 24 de Génesis: Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra,
Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Estaba haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona, por ejemplo, sale de un lugar? Veamos un ejemplo, eso lo voy a poner. Pongamos una persona que quiere viajar de San Salvador a La Unión, por poner un ejemplo. ¿Qué sucede si esta persona lleva la ruta equivocada? Y tenemos que ver, si lleva agarra, significa que si va para la Unión tiene que agarrar para el oriente del país. Pero si esta persona agarra para el occidente del país, la pregunta es, ¿llegará al destino que realmente esta persona quiere llegar? ¿A la meta en realidad que debe llegar? Y probablemente, y la respuesta es no, porque la ruta que lleva es la equivocada. Igual es el creyente. Vamos a experimentar errores en nuestras vidas cuando agarramos una dirección equivocada y que no es la dirección que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, en esta hora es importante que usted logre determinar si está yendo en la dirección correcta. Y si no lo está, pues pídale la dirección a Dios. Ya vimos cómo Dios nos dirige a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de la iglesia misma, a través de los hermanos, de los pastores, y también nos dirige a través de las adversidades y de las pruebas. Usted decida por cuál quiere ser dirigido. Si usted quiere ser dirigido por las adversidades, pues ignoremos todas las anteriores. La palabra ahí la tiene. Puede tomar la Biblia y puede leer y orar, ¿verdad? Orar al Espíritu Santo, que Dios le pueda mostrar a través de su palabra lo cual es la voluntad de Él para su vida. Y si no, ore y pide al Espíritu Santo que le ayude a encontrar esa voluntad de Dios para su vida. Y si no, aquí están los sermones, aquí están los mensajes que nos encontramos día a día a través de nosotros, Dios hablando a su vida, y entonces ustedes disciernen eso. Pero si no quiere ninguna de esas formas, pues Dios a través de los problemas y las adversidades en su vida también le va a mostrar y le va a hablar y le va a decir, vas por el camino equivocado. Es decisión de cada persona el buscar y entender cuál es la dirección de Dios o que Dios quiere para usted. Bien, luego, otra de las formas que Dios nos va guiando en todo eso que le estoy mencionando es que Él nos cierra puertas. ¿Y cómo cierra puertas? Veamos del versículo 6 al 8. Entonces dice, me fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahí debemos entender que le cerró la puerta para llegar a Asia. Dios cierra puertas a veces. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿y por qué esta oportunidad que he tenido ya no se da? Porque no le es conveniente a usted. Esa oportunidad que usted, sea en un trabajo, sea en un negocio que usted estaba haciendo, sea en una actividad que usted estaba planificando tal vez en su empresa, en su casa, y de pronto ya no se dio, sepa usted que son puertas que se cierran, porque Dios le está diciendo a usted, no te conviene. Veamos 7. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió, le cerró la puerta también. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Okay. Cuando estamos yendo en la dirección correcta, podemos confiar en que Dios nos va a guiar. Pero muchas veces lo hace simplemente cerrando las puertas para encaminarnos en la dirección correcta. Entonces tenemos claro el mensaje, que estaban en pleno segundo viaje misionero y que el propósito del viaje fue volver a visitar a las iglesias que Pablo había fundado en el primer viaje. Pero ¿qué sucede? Tomando la ruta hacia otro lugar, él va a las iglesias que había fundado de último respecto al primer viaje. Entonces Lucas escribe, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. No sabemos cómo le fue prohibido, porque si la palabra no dice cómo, pero vamos a asumir que fueron circunstancias quizás que él estuvo pasando en ese momento. Cosas que se le presentaron en ese momento que no podemos decir cómo, porque la Biblia no dice cómo. Pero lo claro está en que le fue prohibido. No fue a ese lugar. Se le fue prohibido llegar a ese lugar. Entonces, probablemente también era algo que le quitó la paz. Una de las formas que usted puede entender cuando algo no le es conveniente, cuando algo no es la voluntad de Dios, es que usted no siente paz en su corazón. Usted está intranquilo en el querer hacer esas cosas. Y entonces, ¿cuál es la recomendación en este caso? No lo haga. Haga nada más aquellas cosas que usted está seguro que son conforme a la voluntad de Dios. Cuando usted siente tranquilidad y paz en su corazón, entonces usted va a encontrar aquel momento oportuno para hacer las cosas. No pudiendo ir a otro lugar, entonces debían quedarse e intentar hacer otra cosa. ¿Qué aprendemos entonces de estas circunstancias con Pablo? Vea usted, le voy a poner un ejemplo. Cuando usted tal vez está haciendo un negocio y está queriendo comprar algo y si a usted no le conviene eso, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Buscar, ver las circunstancias que están sucediendo a su alrededor y poner atención a esas circunstancias. Por ejemplo, de pronto usted va a hacer un negocio y va a comprar algo. Usted tiene que ir al banco quizás a sacar el dinero.
De pronto usted llega al banco y dice en el banco, fíjese que ahorita no le podemos dar el dinero porque el sistema se ha caído. ¿Y cuándo se caen los sistemas en los bancos? A cada rato, no se caen a cada rato. Eso es raro. Pero sucede. Pero de pronto usted llegó ese día y fíjese que se ha caído el sistema. No se lo podemos dar ahorita. Ah, muy bien. Bueno, de pronto le llama a usted a la persona que con la que está haciendo negocio y le dice, fíjese que no puedo llegar ya. Ya no puedo llegar como habíamos quedado. ¿Y qué le parece otro día? Y tal vez usted se quedó esperando en el banco y de pronto el banco vino el sistema y la persona ya había quedado en el lugar y usted logra sacar el dinero y se le presenta el segundo inconveniente, la persona ya no puede. Dice otro día. Esas son cosas que van sucediendo en las cuales nosotros podemos poner atención y ya uno dice, este asunto ya está un poco raro, ¿no? Entonces ya no hay paz en su corazón, ya no hay tranquilidad en usted. Y son cosas que podemos ir aprendiendo en el camino de cómo Dios a veces nos detiene, de cómo Dios nos advierte que no debemos hacer ciertas cosas. Y entonces, ¿qué aprendemos de este incidente en lo que estamos leyendo en versículos del 6 al 8? Dice, primero, que Dios es soberano en nuestras vidas. Él tiene derecho de decidir hacia dónde vamos a ir y qué vamos a hacer. Recuerden, Dios es soberano en nuestras vidas. Por eso le digo a usted, aunque usted no quiera poner a Dios en el centro de su hogar, en el centro de su vida, aunque usted no lo quiera poner, Dios es soberano sobre nosotros. Eso no quiere decir que Dios no va a hacer las cosas. Pero claro que las va a hacer. Y las va a hacer en el momento oportuno y en el momento correcto. Pero recuerde usted que Dios es soberano. Si usted no entiende, Dios no le va a hacer entender. Si usted entiende, pues entonces usted va a cosechar frutos buenos, cosas buenas, agradables en su vida. Segundo, la necesidad de discernir, la necesidad de entender, la necesidad de comprender cuál es la dirección del Espíritu Santo en su vida. Saber que Él es quien está detrás de las circunstancias adversas. Muchas veces nos hace entender que tenemos que aprender a comprender lo que Dios quiere para nosotros. Recuerde que muchas veces Dios nos llama a través de las formas que a nosotros no nos gustan. Y donde está el corazón de usted, muchas veces ahí es donde Dios llega porque usted no entiende por las buenas. Donde está su corazón, ahí llegan las cosas. Está su corazón en su negocio. Está su corazón probablemente en un hijo. Está su corazón en su casa. Cuando digo su casa es el bien material. Está su corazón en su vehículo. Entonces muchas veces Dios nos llega a tocar a donde nosotros tenemos nuestro corazón. Y nuestro corazón debe estar con Él en primera instancia y en segunda instancia con otras cosas. Porque muchas veces Dios llega de esa forma. ¿Y qué hacemos muchos de nosotros? Nos enojamos. ¿Qué hacemos muchos de nosotros? Dios ya no me ama, Dios ya no me quiere. Pero recordemos que Él es soberano. Y Él hace las cosas como mejor le parecen porque nosotros no entendemos. Y debemos buscar cuáles son esas circunstancias adversas. Y qué es lo que Dios está tratando de hacer con nosotros. Tercero, Dios no siempre nos explica el por qué quiere que hagamos algo o el por qué suceden las cosas. Dios no siempre nos explica. En este caso, encontramos que a Pablo le fue prohibido ir a predicar a Asia Menor, pero no dice por qué. La Biblia no dice por qué ni cómo. Entonces Dios no siempre nos va a explicar el por qué nosotros no debemos hacer algo o no debemos hacer algunas cosas o debemos hacer otras. Las personas muchas veces por fuerza exigen que, ¿y por qué? ¿Y por qué debo hacer esto? ¿Y por qué no debo hacer lo otro? ¿Y por qué sucedió tal cosa? Recuerden, Dios en su soberanía no está obligado a explicarnos el por qué. Nosotros debemos de confiar y debemos de caminar por fe, dice la palabra en Romanos. Por la fe nosotros debemos caminar. Y entonces si entendemos y caminamos por fe, nosotros no vamos a cuestionar a Dios. Nosotros no vamos a poner en tela de juicio lo que Dios está haciendo. Nosotros vamos a aceptar por fe que lo que Dios está haciendo es lo correcto. Y que nosotros como sus hijos vamos a caminar y vamos a cumplir con lo que Él ha determinado. Y luego, no debemos insistir en hacer algo cuando Dios ha dicho que no. Aquí ya había intentado una vez ir a predicar a ese lugar y Dios dijo no. Luego intentó una segunda vez y otra vez el Espíritu Santo dice en la palabra que le dijo no a ese lugar, no. Entonces nosotros no debemos intentar tampoco continuar haciendo aquellas cosas que Dios le dijo, no, de esta forma, no, a ese lugar, no, o de esta misma manera en que hemos estado, ¿vas a continuar? No. Si Dios ya me dijo que no,
yo no debo seguir intentando hacer las cosas de esa misma forma. Debemos entonces someternos a la soberanía de Dios y entender que lo está haciendo porque eso es lo mejor para nosotros y que es lo que mejor nos conviene. Entendamos, busquemos, tratemos de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y sabemos que vamos a tener consecuencias buenas, vamos a cosechar frutos buenos. Tampoco debemos paralizarnos ante una negativa de Dios, es decir, tampoco eso quiere decir que nosotros ya no vamos a hacer nada. Debemos continuar orando, debemos continuar buscando la voluntad de Dios, pero bajo su dirección y su guía, y Dios va a responder en el tiempo oportuno, Dios va a responder en el momento que nosotros debemos seguir y debemos caminar y debemos avanzar, pero mientras tanto debemos mantenernos firmes en los caminos de Dios. No debemos ser personas que nos alejamos de Dios, no debemos ser personas que nos apartamos de Dios, no debemos ser personas que nos alejamos solo porque no tenemos lo que nosotros queremos y nosotros pensamos que Dios no nos responde. Claro que nos responde. Ese no por respuesta es una respuesta, porque no es el tiempo todavía. Entonces no nos paralicemos tampoco. Sigamos adelante y sigamos buscando la voluntad de Dios. Luego, Dios nos guía por revelaciones particulares. ¿Qué es una revelación? Aquello que nosotros por nuestros propios medios no hubiéramos conocido. Que el único que nos puede enseñar esa revelación es Dios, y para revelarnos hay diversidad de formas, que en la Biblia nos enseña que hay formas diferentes. En este caso, nosotros vamos a ver que ante la negativa de Dios, Pablo siguió avanzando, pero Dios estaba conduciendo hacia otro lugar. Entonces Pablo no se detuvo, porque él haya dicho, y entonces Dios no quiere que siga predicando. ¿Cómo no? Sigue avanzando, porque quiero que sigas predicando la palabra, pero vas a ir a otro lugar, no al que tú quieres, sino al que Dios te mande. Y Pablo sigue avanzando, dice en la palabra, y terminó en Troas. ¿Ve? Él siguió avanzando, no se paralizó, no se detuvo, y siguió buscando la voluntad de Dios. Entonces fue ahí que Dios le habló a Pablo claramente, y vamos a ver el versículo 9. Vea lo que pasó en el versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Esa visión es la forma de revelación. En la palabra tenemos formas de revelación diferentes, y esta es una forma de revelación, una visión. ¿Cuál es la característica de una visión? Cuando la Biblia nos enseña, hay una diferencia entre un sueño y una visión. En un sueño, la persona está dormida, duerme y sueña. Pero en una visión, la persona está despierta. Esa es la diferencia. En la visión, Pablo vio, él estaba despierto, él estaba consciente, con todos sus sentidos vigentes, digamos así. Él no estaba dormido. Esa es la diferencia. Y vio a un varón macedonio, dice la palabra, en pie. Y también escuchó algo, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Esa es la visión que él tuvo. O sea, él iba caminando y estaba despierto en sus 5 sentidos. Esa es la diferencia entre un sueño y una visión. El sueño estaba dormido, en la visión estaba despierto y en todas sus facultades, en todos sus sentidos disponibles. Entonces, ¿qué vio? Dios le responde a Pablo y lo guía a través de una visión. Y en esa visión le dice, le presenta un varón y dice: ven a Macedonia, queremos escuchar la palabra en este lugar. Entonces entendió Pablo que no era al lugar donde él quería ir, sino a donde Dios lo quería mandar. Y de esa manera, en la vida cristiana es una vida de relación, y debemos entender, por lo tanto, que Dios busca que tengamos comunión con Él. Lo que Dios busca de nosotros es que todos los días de nuestras vidas exista esa comunión con Él. Dentro de esa relación se sobreentiende que hay una comunicación. Esa comunión implica, no puede tener usted comunión con alguien si no hay comunicación. Y recuerde que la comunicación va en 2 vías. Yo me comunico y viene luego la comunicación hacia nosotros de nuevo. La retroalimentación se llama eso. Por lo tanto, con Dios es lo mismo. Hay una retroalimentación. Todo creyente tiene el derecho y el privilegio de escuchar a Dios. Oiga nuevamente, todo creyente tiene el privilegio. Es un privilegio. No se lo olvide. Es un privilegio escuchar a Dios. Es un privilegio que Dios nos guíe. Es un privilegio que Dios nos llame la atención y nos diga: por aquí no. Hablándole y guiándole. Dios ha prometido hacerlo. Veamos Salmo 32:8 para que entendamos esta parte del mensaje. Salmo 32:8. Dios ha prometido guiarnos. Dios ha prometido, y toda promesa, recuérdese que debemos entender de que Dios la va a cumplir, porque es su palabra. Te haré entender, dice la palabra. Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es una promesa.
que tenemos de parte de Dios y por lo tanto debemos creerlo. ¿Cómo nos guía Dios entonces? Lo hace principalmente por su palabra. Principalmente, por eso dije en ese orden. En ella Él nos da sus instrucciones acerca de su voluntad. ¿Sí? Primeramente, y es por excelencia lo que yo le recomiendo en esta tarde, que busque a Dios en su palabra, que lea la palabra, no deje de estudiar la palabra, porque es por excelencia el primer medio, porque esa es la revelación principal que Dios nos ha dejado y Dios nos ha dado. Acompáñenme ahora a 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 y vea que dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. También, ¿qué es eso entonces? Son instrucciones acerca de su voluntad. Ahí están dando instrucciones en este texto que le acabo de leer, que cada uno tenga santidad y que cada uno tenga su propia esposa. Esa es una instrucción, es un ejemplo que yo estoy dando. Por lo tanto, aquellas personas que no tienen una sola esposa, sino que tienen su esposa y tienen otras personas adicionalmente en su vida, a eso se le llama adulterar, porque es una tercera persona que se mete en una relación y por lo tanto adultera la relación. Ahí incumplimos la instrucción de Dios y esa no es la voluntad para nosotros. Este es un ejemplo que la Biblia nos enseña y es una guía del Espíritu Santo que mueve en nosotros también. Entonces, sin embargo, para disfrutar su dirección hay algunas condiciones que debemos cumplir. Escuche, para disfrutar la dirección de Dios hay algunas condiciones que debemos cumplir. Primero, debemos desear ser guiados por Él. O sea, debo anhelar en mi corazón, debo deseo en mi corazón que Dios me guíe. Porque si usted no lo hace, pues entonces Él no lo hará. Nos dejará cometer nuestros errores. Nos dejará que nosotros nos vayamos a dar, como decimos normalmente, ¿verdad? Aquí nos va a dar golpes, aquí nos va a dar en la pared. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos. Si nosotros no deseamos y no anhelamos que Dios nos guíe a través de su Espíritu, pues entonces vamos a ir a sufrir las consecuencias de nuestras decisiones. Segundo, debemos evitar la actitud de que lo sabemos todo. No sabemos todo. Por más años que tengamos, hay cosas que no sabemos. Somos ignorantes en muchas cosas, pero somos expertos en otras. Por lo tanto, debemos ser claros en que hay muchas cosas en las que no sabemos. Y necesitamos, por lo tanto, la dirección de Dios. Por esa razón dice que necesitamos la dirección de Dios en Proverbios 3, versículos 5 y 6. Acompáñenme al libro de Proverbios. Proverbios 3, versículos del 5 al 6. Importante también para toda la vida de los creyentes. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión y teme a Jehová y apártate del mal. Vemos entonces cómo debemos fiarnos de Dios de todo nuestro corazón y no debemos caminar conforme a lo que nosotros pensamos. Necesitamos la dirección de Dios y reconozca eso. Debemos ser mansos y sumisos ante su dirección. Debemos ser mansos y sumisos. No debemos ser una persona arrogante y soberbia, pensando que porque yo sé. Eso implica que si usted camina de esa forma, usted quiere caminar en sus propias fuerzas. Y recuerde que en sus propias fuerzas, por más que usted quiera, no va a poder si no es la voluntad de Dios. Tarde o temprano va a regresar al camino correcto, pero no va a venir de la misma forma. Busquemos entonces a Dios. Busquemos a Dios en armonía y busquémoslo de la mejor manera. Y por último, Dios nos guía abriendo puertas. Dije que Dios nos guía cerrando puertas en un momento, pero también nos guía abriendo puertas en otro momento. Dice entonces el versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotrace y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces iba hacia esa ciudad, fue dirigido a Macedonia a través del Espíritu Santo. Cuando sabemos la voluntad de Dios, podemos confiar que Él abrirá puertas. Resulta de que entonces Dios nos estaba mandando a otra ciudad. Y resulta de que, ¿cómo nos movemos? Le diré la palabra de que encontraron un barco que iba en esa dirección. Y si no lograban subirse en ese barco, no iban a poder llegar. Y pronto llegaron a Neápolis y de ahí pasaron a Túnez. Pero no pasemos por alto esto. Encontraron un barco que iba en esa dirección. Por lo tanto, ahí Dios les abre la puerta. Allá recuerden que Dios se la cerró. Aquí Dios se la abrió. ¿Por qué? Porque ese era el camino correcto. Encontraron el barco que iba por la dirección correcta y era el momento oportuno para subirse a ese barco.
Por lo tanto, nosotros debemos ir conociendo y entendiendo que cuando Dios nos abre las puertas y todo va bien, y todo va caminando bien, es porque por ahí debemos continuar. Cuando encontramos cosas o que estamos haciendo y se cierran las puertas, así como le mencioné, un banco que se cae del sistema y no puede sacar dinero, una persona que habíamos quedado en un lugar y no llegó, debemos poner atención a esos puntos, porque probablemente no es el camino correcto que estamos siguiendo. Estos son ejemplos que le estoy dando de cómo podemos poner atención a la dirección de Dios. Entonces podemos confiar con la dirección de Dios en que las puertas se abren. Insistimos y adelante porque sabemos que esa es la voluntad de Dios, pero cuando no es la voluntad de Dios, no insiste en seguir adelante. Y tenemos que poner algo en eso también. Que algo sea la voluntad de Dios para nuestras vidas no garantiza que será todo fácil. Esto es importante. Que algo nos lleve a hacer la voluntad de Dios no significa que todo va a ser fácil. Pablo en Filipos llegó, que es donde Dios lo llevó para que él predicara el Evangelio, pero fue azotado en ese lugar y fue echado a la cárcel también. Sin embargo, él cantaba alabanzas a Dios, porque él sabía que estaba en el centro de la voluntad de Dios para su vida. El hacer la voluntad de Dios no siempre es fácil, no siempre será fácil, pero al final el resultado es de lo más maravilloso que podemos tener. El sufrimiento, recuérdese que está presente en la vida de todo cristiano, porque Jesús dijo que Él había venido a dividir y no a unir, porque recuérdese que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Por lo tanto, si amamos a Dios, el mundo nos va a odiar a nosotros. Muchas veces, como cristianos, siempre digo yo que cuando un cristiano prospera debemos alegrarnos, pero muchas veces sucede lo contrario. Cuando un cristiano prospera, las personas lo que hacen es molestarse, los hermanos lo que hacen es molestarse y pensar que andan haciendo otras cosas. Debemos alegrarnos porque otros prosperan. Y debemos entonces analizar, ¿sabemos la voluntad de Dios para nuestras vidas? Yo dejo estas preguntas a usted. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? Búsquela a través de su palabra. ¿Y estamos queriendo saber la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Procura usted intentar saber cuál es la voluntad de Dios para usted? Si no lo sabe, búsquela. No nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo. Nos estamos dejando guiar por Dios. Si no se está dejando guiar por Dios, tiene que buscar la manera en que Dios le guíe. Porque lo contrario, lo que usted está haciendo es llevando una vida fuera, alejado de Dios. Pensamos que no necesitamos buscar la voluntad de Dios. ¿Piensa usted que no es necesario buscar la voluntad de Dios? Reconózcala en todos sus caminos y amémosle de todo corazón. Porque Dios nunca nos ha abandonado. Nosotros nos alejamos de Él, pero Él siempre nos ama. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra en esta hora. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que esta palabra no regrese vacía. Que seas tú hablando al corazón de cada hermano, de cada persona. Que seas tú hablando, Señor, en nuestras vidas a través de tu palabra. Te agradecemos, Señor, por todo lo que haces, Señor. Te agradecemos porque sabemos, Señor, que tu voluntad se va a cumplir en nuestras vidas, aunque nosotros o muchas personas no quieran. Pero sabemos que tú tienes planes para cada hermano, para cada persona, para todo aquel que está viendo este mensaje, Señor, y aún que no tenga a Cristo en su corazón, está viendo este mensaje. Y tarde o temprano, Señor, el Espíritu Santo llegará a su vida, así como en esta hora. No debemos desechar las diferentes formas en que tú nos guíes, a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo, a través, Señor, de las adversidades en nuestras vidas, a través de la iglesia, a través de los pastores, a través de los mensajes que podemos escuchar. En el nombre de Jesús te pido, Señor, y es mi oración en esta tarde, que seas tú guiando a cada hermano, a cada persona, a tu voluntad, Señor, a que abran sus ojos espirituales y reconozcan que necesitan de ti en todo tiempo y en todo momento. En el nombre de Jesús, Señor, oramos en esta hora. Amén. Usted, amigo hermano que no conoce del Señor, yo le invito en esta hora a que ahí donde está, busque al Señor de todo su corazón, llegue a Él y dígale: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que Cristo ha muerto en la cruz del Calvario y ha derramado esa sangre por causa de mis pecados. En esta tarde yo quiero entregarte mi vida a ti, que seas tú quien guíe mi camino, quien guíe mi vida y quien me muestre su voluntad para mí. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que esta tarde, Señor, a partir de esta tarde, seas tú guiando mi camino. En el nombre de Jesús, Señor, me entrego a ti. Amén. Le invito a que usted se congregue en una iglesia donde se predique la sana doctrina, la sana palabra, para que usted pueda aprender día a día lo que el Señor tiene para su vida.
Recuerde, si usted no hace la voluntad de Dios, usted va a un fracaso seguro en su vida. Va a ir de fracaso en fracaso y después va a andar preguntando por qué me pasan estas cosas. Pero hacer la voluntad de Dios tampoco me garantiza que no voy a tener sufrimientos en la vida, pero sí me garantiza que voy a tener resultados duraderos y resultados que nos harán felices a muchos de nosotros, empezando por cada uno de nosotros y a Dios mismo. Porque seremos hijos obedientes y seremos hijos que estamos supeditados a la soberanía de Dios. Supeditémonos a la soberanía de Dios. Recordemos que Dios es Dios y debemos amarle y adorarle y honrarle por quien es y no por lo que me puede dar. Señor, gracias te damos en esta hora. Te pido por cada persona que ha escuchado este mensaje, que pueda llegar al corazón. Te pido por cada predicador, Señor, que va a llevar tu palabra en esta hora, en esta tarde, Señor, en esta semana, Señor, y a través de este medio, que seas tú, Señor, llevando la palabra y trayendo la palabra, Señor, porque tu palabra no regresa vacía, con esos frutos, Señor, que son tuyos y no nuestros, Señor. Que nosotros solo somos instrumentos de tu amor, pero aquí estamos, Señor, y te agradecemos por el privilegio que nos das también de predicar y enseñar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y les esperamos en una transmisión más de su Iglesia al Aire.